estimados estudiantes, vamos a arrancar con la segunda unidad del curso de Neurociencia Cognitiva y tengo la oportunidad de volver a compartir con ustedes, de lo cual me siento muy satisfecho. Vamos a arrancar la actividad de la siguiente manera. Vamos a hablar un poco y vamos a tratar de entender lo que esto significa. En la disciplina habla de enseñar con el cerebro en mente. Es una metáfora que dice que podemos aprovechar toda la capacidad que tiene nuestro cerebro para la oportunidad de tomar en cuenta muchos de los principios que vamos a aprender en este curso que estamos trabajando precisamente. Yo lo había mencionado, pero vuelvo a repetirlo, que sigo la línea de dos autores. Son los esposos Kane, que trabajan mucho sobre la parte esta de aprendizaje basado en el cerebro, y tienen un sitio que ustedes pueden verlo abajito del nombre de ellos y de uno de los libros que yo tuve la oportunidad de leer, y es información que creo que vale la pena que ustedes puedan ubicar en un momento. Además, trabajo también mucho con los libros y los principios que muestra el doctor Eric Jensen, y está también anunciado el vínculo donde ustedes pueden acceder si quisieran de estos dos autores. Junto con ello, como yo les había comentado, vamos a tener oportunidad de trabajar con mucho material que yo voy a hacerles llegar, como documentos escritos, como videos y como algunas actividades que vamos a ir haciendo poco a poco para conocer cómo nuestro cerebro procesa justamente la información cuando se está aprendiendo. Muy bien, en este caso en particular, los esposos Kane hablan dentro del modelo de aprendizaje basado en el cerebro, hablan de el aprendizaje natural. Y esta idea que están manejando es precisamente procesa la información para aprender y que deberíamos de ser muy espontáneos, muy naturales cuando estemos desarrollando procesos de aprendizaje con nuestros estudiantes. Entonces ellos proponen principios del aprendizaje natural, principios que vale la pena que los revisemos y que platiquemos un poquitito sobre ellos en el transcurso de esta actividad académica que estamos haciendo. Yo voy a proponer los 12 principios y me gustaría que luego de que los proponga ustedes lo lean, lo van a encontrar disponible en el GES, en el área de tareas, de material de apoyo, y se llama precisamente 12 principios en español. Lo leen y leo esta parte específicamente de los 12 principios para terminar de comprender los principios, las ideas que están proponiendo estos dos científicos que trabajan en la parte de neurociencia. Muy bien, entonces empiezo a ver cada uno de ellos despacio para que podamos analizarlos. Lean el material completo que está disponible en el GES y luego revisen este tipo de actividades que estamos trabajando. Muy bien, entonces empezamos. Tenemos el principio 1. El principio 1 dice: el aprendizaje involucra toda nuestra fisiología. ¿Esto qué quiere decir? Lo explico brevemente. Participa la actividad física del cuerpo humano en los procesos de aprendizaje. Y lo voy a ilustrar de la mejor manera que tengo. En muchas ocasiones los estudiantes están sentados en un escritorio, que a veces es incómodo, y están sentados sin moverse, cabecean, etcétera, etcétera, y están sentaditos sin tener ninguna actividad física. Esto contradice este principio si está involucrada toda nuestra fisiología. Por ejemplo, se recomienda que en estos casos en particular, cuando ustedes noten a los estudiantes o a los aprendices, los noten cansados, sería prudente pensar en la posibilidad de que se paren, que caminen un poquito, que hagan sus escritorios a un lado y que se sienten en el suelo y que sigan trabajando con lo que estaban haciendo. Esto es involucrar justamente a toda nuestra fisiología en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Cada uno de los capacidad que nos ilustra cómo viene
programado el cerebro de los estudiantes, por decirlo de alguna manera, para que podamos aprovecharlas en algunos ejercicios que les vamos a poner posteriormente. Cabalmente, en este principio número 1 tenemos la capacidad número 1 y dice, todos los estudiantes tienen la capacidad de comprender más efectivamente cuando se involucran en experiencias en las que pueden de forma natural utilizar sus sentidos y su cuerpo. Es lo que yo decía, el cuerpo humano, el cerebro humano está preparado para esto. Se den no solamente con sus sentidos, oyendo, viendo, sino que tengan interacción con su cuerpo, que las actuaciones son adecuadas en este caso en particular. Y esto es lo que menciona justamente este principio. Si voy con el siguiente, el principio número 2 dice el cerebro es social. Esto es bien, bien importante. El ser humano per se es social, le gusta compartir y a nuestro cerebro le gusta compartir. Por ejemplo, se aprende mucho más cuando se trabaja en equipos, cuando se trabaja en armonía en equipos. Cabalmente, una de las disciplinas que ustedes aprenden en esta maestría de innovación educativa es lo que se llama cooperativo y se recuerdan que se trabajan en grupos de 4, muy divertido, muy compartido. Eso es justamente lo que empujamos con esto. La oportunidad que le brindemos al cerebro un ambiente donde se siente cómodo, que es precisamente en los ambientes sociales. En este caso, todos los estudiantes tienen la capacidad de comprender más efectivamente cuando sus necesidades de interacción social y relaciones son involucrados y entendidas. Justamente, ahí está, se van a sentir más cómodos cuando precisamente sus redes sociales sean aprovechadas de la mejor manera posible. Ustedes lo habrán visto, lo habrán notado con sus aprendedores en los momentos de sus actividades académicas. Entonces, pues el cerebro es social. Luego voy a la siguiente. El principio número 3 dice la búsqueda de significado es innata. El cerebro nace con el instinto de la búsqueda de significado. Lo pueden ver desde los niños pequeños. Se extrañan cuando ven algo nuevo, ¿sí? Y tratan de encontrarle sentido a esto. Igual sucede con los jóvenes y con las personas mayores que están queriendo aprender. Nuestro cerebro tiene una situación innata que es precisamente encontrar significado de las cosas. En algunas disciplinas académicas el estudiante no le presta mucha atención porque sencillamente no le encuentra significado y por tanto no van a tener la oportunidad de prepararse como debe de ser. En muchas áreas del conocimiento, como la matemática, por ejemplo, directamente para su examen, pero como no le encuentra significado a lo que está aprendiendo, entonces no consigue una formación más adecuada. Entonces, la idea básica que manejan los autores es que el cerebro tiene la capacidad de buscar significado porque de manera innata de su formación. La capacidad número 3, en este caso dice todos los estudiantes tienen la capacidad de comprender más efectivamente cuando sus intereses, propósitos e ideas son involucradas y... Ok, veámoslo muy despacio. El estudiante va a aprender mejor cuando sus intereses, propósitos e ideas son involucradas. Muchas veces descartamos las propuestas que están haciendo o las ideas que manejan y no son atendidas. Entonces deja de perder el interés por lo que están haciendo. Entonces, para que lo tomemos muy en cuenta, este principio es muy, muy importante. Luego tenemos el principio número 4, donde dice la búsqueda de significado ocurre a través de patrones o modelos. A ver, normalmente nuestros estudiantes necesitan patrones. Si ustedes se recuerdan, para se usan patrones como por ejemplo la creación de un grupo de plantas, digamos, ¿sí? Etiquetamos un grupo de plantas porque obedecen a un patrón determinado, porque tienen hojas verdes o cualquier cosa.
el significado se busca precisamente cuando hay patrones, cuando existen patrones. Ahí va a encontrar el significado, el cerebro nuestro va a encontrar el significado a lo que estamos proponiendo. Entonces, la capacidad número 4 dice: todos los estudiantes tienen un gran número de capacidades y crear patrones para unir estos nuevos patrones a los que ellos ya tienen, que ya tenían, entienden naturalmente, pues, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, cuando seamos capaces de hacer patrones o modelos que le hagan sentido al aprendedor. Este principio número 4 es muy importante y no hay que dejarlo de tener en mente cuando hacemos procesos de aprendizaje. Luego, tenemos el principio 5 y dice: las emociones son fundamentales para formar patrones y modelar. El modelar es aprender. Y las emociones son fundamentales para poder encontrar estos patrones. Las emociones tienen una incidencia muy fuerte en los procesos de aprendizaje. Lo vamos a ver, hay una parte de la materia que habla de las emociones. La gente aprende mejor cuando está con emociones, menos cuando está con situaciones negativas. Entonces, en este caso en particular, si no tenemos emociones que se noten a flor de tierra, el estudiante no va a tener la capacidad de formar patrones y por ende va a tener dificultades de aprendizaje. Los estudiantes pueden comprender más efectivamente cuando las emociones apropiadas son obtenidas antes, durante y después de sus experiencias con el texto, o de sus experiencias en el aprendizaje. Entonces, hacen mención a esto cuando que el estudiante debe tener emociones apropiadas, o va a obtener emociones apropiadas cuando sean atendidas precisamente sus propias proceso de aprendizaje. Esto es fundamental y vamos a revisarlo también mucho más despacio en el futuro. Las emociones son fundamentales y trascendentes en los procesos de aprendizaje, los procesos de fijación de conocimiento están muy relacionados con las emociones. Ok, vamos al siguiente principio. El principio 6 dice: el cerebro percibe y crea simultáneamente cualidad del cerebro. Ya veremos la forma en que funciona el cerebro en su lóbulo occipital y su lóbulo, en su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho, y vamos a darnos cuenta de por qué sucede esto en nuestro cerebro. Pero el cerebro siempre percibe y está pendiente de cada pedacito, así como del contexto global de lo que está aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede en este caso en particular? La capacidad que se menciona es: todos los estudiantes pueden comprender con mayor efectividad cuando, por ejemplo, hechos específicos o información están integrados en el todo que ellos entienden, tales como un evento de la vida real, una historia importante o un proyecto del que tienen claramente una información adecuada porque fueron testigos. Entonces, veámoslo pues. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde están las partes? Él no va a poder armar la película completa. El estudiante no puede aprender por pedacitos. El estudiante aprende por pedacitos, pero debe de integrarlo a un todo. Cuando el estudiante va a tener una oportunidad. Por ejemplo, si el estudiante está aprendiendo un poco sobre locución y le explican cómo funciona, cómo debe hacerlo, pero si él no se mete en un contexto como una experiencia de vivir una representación teatral donde él esté ejecutando lo que aprendió, para que lo haga precisamente en un ambiente de esta naturaleza. Entonces, el cerebro está preparado para eso, para percibir las partes, pero dentro de un todo que debe de estar establecido. ¿Ok?
El principio número 7 dice el aprendizaje involucra tanto la atención enfocada como la percepción periférica. Atención enfocada. Ahorita que ustedes están viendo este video y están leyendo lo que yo propongo en la diapositiva, están enfocados porque están viendo esto. Pero dentro del ambiente, en la periferia de ustedes están pasando cosas distintas que posiblemente, sin que ustedes se den cuenta, están aprendiendo de ello. Que alguien esté hablando cerca de ustedes cuando ustedes están viendo el video y están hablando de algo que llama la atención. Por ejemplo, para ser actualizados, hablando de las elecciones y de cuál es el mejor candidato y cosas por el estilo, podría su cerebro estar percibiendo precisamente la percepción periférica. Pero dentro del mismo contexto, vale la pena mencionarlo, está el hecho de que en un salón de clases, cuando estemos hablando de una disciplina, en cuanto más elementos haya alrededor del ambiente del estudiante en el salón de clases, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, mayor va a ser el proceso de aprendizaje, porque no solo se va a enfocar en lo que usted está diciendo en la pizarra o lo que él está leyendo en el libro, sino en los ambientes que están dándose alrededor de esta actividad. Por ejemplo, podría tener una música apropiada del tema que están desarrollando para que el estudiante vaya, para que el cerebro del estudiante vaya a percibir a la atención enfocada, así como la atención periférica. La capacidad número 7 dice todos los estudiantes pueden comprender más efectivamente cuando su atención es profundizada y los múltiples estratos del contexto, que es el ambiente donde están, son usadas para apoyar tener ambientes, y ya lo veremos también durante el curso, ambientes apropiados para el proceso de aprendizaje, porque se aprende periféricamente así como en forma claramente enfocada. Muy bien, el principio número 8 dice aprender implica procesos conscientes e inconscientes. Muy bien, pero tiene su connotación particular. Dice que aprender implica procesos conscientes y procesos inconscientes. Cuando uno está aprendiendo algo, está consciente de que lo tiene que aprender, pero paralelamente está inconsciente. Voy a tratar de ilustrarlo. Cuando alguien lee algo sobre un material y luego en la vida real, en el camino, en el andar de uno, encuentra situaciones muy parecidas y su subconsciente está procesando lo que en alguna vez aprendió en esta actividad. Entonces, esto quiere decir que se aprende de manera consciente y de manera inconsciente. Es más, cuando nos dormimos, hay una etapa del sueño que se llama sueño MOR, del que vamos a hablar luego en su momento, pero es el momento en que uno duerme y está más relajado, o está comenzando al sueño profundo. Y sigue procesando información, entonces inconscientemente, porque usted no está consciente, inconscientemente usted, en su inconsciencia, su cerebro está consciente y está preparándose para poder reafirmar todos los aprendizajes que tuvo en el día. Muy bien, entonces la capacidad número 8 dice todos los estudiantes pueden comprender efectivamente, les da tiempo para reflexionar y procesar esas experiencias que han vivido o leído, o que han aprendido y han leído, porque lo han leído. ¿Lo ven? No una serie de información, dar una serie de información de conocimientos y luego pedirle a un estudiante que exprese en un examen lo que entendió, porque va a fijarse únicamente en lo que es la parte periférica, la parte consciente. La información para que entonces los procesos se vuelvan más significativos. Hay que darles tiempo para reflexionar. Aprovechen ustedes con actividades de retroalimentación para que inconscientemente se haga mucho más efectiva en el cerebro de nuestro estudiante. Muy bien. El número 9 dice,
tenemos al menos dos caminos para organizar la memoria. Importante, lo especial para trabajar de la memoria, pero aquí se refieren fundamentalmente a dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. Hay dos maneras de tener memoria, ustedes lo recordarán. Hay memoria que ustedes conocen de instrucciones, por ejemplo, de cómo manejar un vehículo. Cuando ustedes aprendieron a manejar un vehículo, cualquiera que fuera, les dieron instrucciones, un tipo de memoria muy particular. Es una memoria que se queda fija con las instrucciones. Pero luego de que se montaron en el carro y que empezaron a manejar, poco a poco se fueron olvidando de lo que guardaron en su memoria, de la secuencia de pasos que tenían que seguir procedimental. Esa memoria es precisamente la que, otro tipo de memoria, que es la memoria explícita, ¿verdad? Entonces, hay distintas formas de fijar los conceptos en la memoria y vamos a verlo, como yo ya mencionaba, a continuación. En la 9 dice, todos los estudiantes pueden comprender de forma más efectiva cuando se involucran en varias experiencias que estimulen en diferentes formas de recordar y de aprender. O sea, hay que buscar los caminos para poder memorizar adecuadamente. Tenemos un capítulo donde vamos a trabajar de los tipos de memoria y de la memoria y cómo fortalecer precisamente la memoria de nuestros estudiantes. Muy bien, el principio número 10 dice el aprendizaje desarrolla. Esto significa que cuando uno está aprendiendo, permanentemente está aprendiendo, su cerebro se está desarrollando. Obviamente no piensa igual una persona de 5 años que una persona de 15 años, porque ha evolucionado su cerebro. Los procesos neuronales, como muy pronto lo vamos a ver, las sinapsis, generan precisamente este desarrollo y lo vamos a ver muy detenidamente en su momento. Todos los estudiantes pueden comprender más y mejor si sus diferentes niveles de madurez, desarrollo y su aprendizaje previo son tomados en consideración. Como docentes, esto lo tenemos que tener muy claro. Las personas en cierta edad ciertos conceptos porque no tienen la madurez suficiente para poder hacerlo. Y habla, obviamente, de tener conocimientos previos adecuados. El aprendizaje previo es fundamental para que el estudiante pueda fijar la evolución. Este es el desarrollo del cerebro que tenemos que tomar en cuenta en un proceso de aprendizaje natural. Luego, el principio número 11 dice el aprendizaje se incrementa por los retos y se inhibe por las amenazas, las emociones que veremos en un capítulo posterior. Y tiene mucha importancia en los procesos de aprendizaje. Ya lo van a ver cómo lo vamos a ir mejorando este concepto en el camino. El cerebro necesita retos. El ser humano aprende mejor con retos. Me regreso al concepto o al modelo de los niños que hacen videojuegos. Los videojuegos le ponen retos y por eso que aprenden a usarlos, porque le ponen retos. Igual, si el estudiante no tiene retos, pues no va a tener un aprendizaje de la mejor manera posible. Y también es importantísimo que el exceso de amenazas provoca dificultades. Si ustedes quieren bloquear a un estudiante y provocar en él lo que se llama indefensión aprendida, que lo veremos más adelante, y que lo amenacen en su casa y que sea permanentemente amenazado, él no va a tener la posibilidad de tener un aprendizaje adecuado. Cabalmente, la capacidad número 11 dice todos los estudiantes pueden comprender de manera más eficaz con apoyo intrínsecamente difícil. Justamente, aquí están los retos. No debe de ser un aprendizaje sencillo. No debe de haber algo como que se le diga al niño, no tengas pena, no te preocupes. Esto, ponérsele retos,
al estudiante deben de ponérsele retos para que en realidad estimule el proceso de aprendizaje. Si no hay retos, no hay estímulo. Y si no hay estímulo, no hay un buen aprendizaje. Insisto en lo que les decía hace un rato, de que los retos que tienen con los videojuegos los hace precisamente aprender a utilizarlos de manera adecuada. Un joven de 14, de 15 años que está queriendo empezar a manejar, tiene un reto impresionante. Lo acompaña uno y luchan y resultan aprendiendo a hacerlo porque tienen un reto. Si yo lo inhibiera y le dijera, tú no vas a poder, esto es difícil, espérate que tengas menos tiempo, él no va a tener la capacidad de aprender entonces en este momento. Entonces es una capacidad muy importante. Y la inhibición que provocan las amenazas. Ok, vamos al último y dice cada cerebro está organizado de manera única. Algunos de ustedes conocerán o tienen a sus hijos o tienen conocidos o tienen familiares hermanos naturalmente, tienen características muy disímiles, tienen diferencias muy marcadas. A través del ADN y de las condiciones particulares de la genética, viene programado de alguna manera y tiene algunas diferencias unas con otras. Ninguno de los cerebros piensan y actúan de la misma manera. Hay diferencias marcadas y estas diferencias hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomar se habla, ustedes lo habrán oído, de que se habla de que la mitad es de herencia y la otra mitad es del ambiente, y resulta más o menos cierto. Y entonces hay que tomarlo en cuenta para los procesos de aprendizaje. La capacidad número 2 se dice, todos los estudiantes pueden comprender más eficazmente cuando usan sus talentos, habilidades y capacidades de tarea del diseñador. El que está ayudando a la persona a aprender tiene que tener mucha visión para darse cuenta de cuáles son las cualidades de cada uno. Si lo logramos detectar, vamos a tener un grupo de aprendedores mucho más eficientes porque cabalmente el cerebro... Ok, estos son los 12 principios. Yo vuelvo a repetirles y quisiera que los leyeran y que vuelvan luego a revisar lo que es mi propuesta para que ustedes vayan consensuando y entendiendo claramente qué es cada uno de los principios. Vamos, luego de este ejercicio de los 12 principios, vamos a pedirles una tarea que se llama tarea 3. Yo había sugerido la posibilidad que integraran grupos de 4, pero lo veremos. En la tarea 3, que va a aparecer muy pronto, van a estar las indicaciones de cómo vamos a hacer los trabajos. Pero la idea fundamental es que tomen un par de los principios y su ingenio, que desarrollen una actividad que se refleje precisamente en uno de los principios, como yo decía, de los que proponen para el aprendizaje natural. Alguna actividad que recurra a alguno de los principios. Ya tendrán instrucciones ustedes en el GES. Esperamos que la concluya. Muy bien, vamos ahora con el sistema nervioso, muy rápido, vamos a pasar por el sistema nervioso, porque tenemos que conocerlo de alguna manera. La organización del sistema nervioso está como lo está ilustrado en la figura. El sistema nervioso, obviamente las células. El sistema nervioso central está fundamentalmente constituido por el cerebro y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, que tiene dos formas, como lo vamos a ver, está constituido por los nervios, las venas y que circulan por todo el organismo. Ya lo veremos en una gráfica para que se lo vieron en algún momento de su oportunidad. Está el sistema nervioso central y está luego el sistema nervioso periférico, como yo decía, y el periférico es el interfaz entre el sistema nervioso central y otras células excitables, como por ejemplo las células que tenemos en los ojos cuando parpadeamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene componentes sensoriales y componentes motoras, el sistema nervioso periférico. Tiene sensoriales y motoras, ya los voy a enseñar luego en la gráfica que tengo. Y tienen también componentes autónomas. El sistema nervioso periférico, es decir,
el periférico, el sistema nervioso periférico es el que se encarga de que el corazón se mueva, de que el corazón palpite, pues, y la cantidad de las palpitaciones que tiene el corazón son controladas por un sistema autónomo. Eso lo hace el cuerpo. Yo no puedo tomar decisiones sobre si lo paro o no. De caminar, por ejemplo, y mover mi pierna a través de los componentes motores, pero son voluntarios. Hay procesos que no son voluntarios y que son los articulados por el sistema nervioso periférico. La médula espinal, aquí está la imagen, el cerebro acá y la médula espinal, ¿verdad? Aquí es donde la parte central de la información. Esto sirve para enviar señales y para recibir señales. Luego, aquí están las funciones. Tiene muchas funciones complejas. Por ejemplo, el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, procesan información sobre el ambiente a través del sistema nervioso periférico. El ejemplo más claro es cuando yo toco un objeto caliente, la información y se va directo al cerebro, y el cerebro es el que recibe la información y dice, está caliente, retira el brazo. Ese es justamente lo que hace el sistema nervioso central. Es una de sus muchísimas funciones. Luego está, también tenemos la respuesta del comportamiento. Llorar, por ejemplo. Esto lo procesa el sistema nervioso central porque tuvo un estímulo de afuera, ¿sí? Y lo hizo llorar. Y manda señales para que hayan lágrimas en los ojos a través de la parte del momento. Y tiene también el sistema nervioso central la capacidad de planear. El cerebro planifica, ustedes lo hacen cuando planifican su día domingo, cuando hacen una serie de cosas así. Esta es tarea del sistema nervioso central. Del sistema nervioso central. Luego dice el sistema nervioso central es el que se encarga, ya lo decía yo, de la palpitación del corazón, de la parte de las cuestiones voluntarias. Yo muevo mis brazos, perdón, la del corazón no es voluntario, lo lamento. El movimiento de mis piernas cuando camino, de mis pies cuando camino, todo esto son actividades voluntarias que es el sistema nervioso central. Luego está el sistema nervioso periférico, aquí lo tienen. Aquí están justamente todas las partes del sistema nervioso periférico, pero tienen nervios sensoriales, son los que reciben la señal, que llevan precisamente información a los receptores, que envían señales. Unos reciben y otros envían. El sistema nervioso central le manda información por los nervios motores a las piernas para que se muevan en un momento determinado. Eso es lo que debemos de recordar básicamente del sistema nervioso en general, del sistema. Nosotros, en nuestro curso, nos interesa el sistema nervioso central, especialmente en la parte del cerebro, como lo vamos a ver en su oportunidad. Ok, vamos a jugar un poquitito para relajarnos y para concluir esta actividad. Y van a ver qué cosas interesantes suceden con nuestro cerebro en algunas cuestiones particulares. Extrañado de lo que vio con esta presentación, y vamos a hacerlo de alguna manera con ustedes. La estrategia es más o menos sencilla. Yo les presento una diapositiva y ustedes leen lo que yo les pongo, les doy el tiempo para poder hacerlo y luego cuando nos veamos presencialmente, de analizar la situación de lo que ustedes vieron. Voy con la primera, para que ustedes la vean. Dice, nuestro cerebro es una maravilla. ¿Qué cosas, no? Me gusta mucho la imagen, porque pasa una cosa similar en su cabeza en este momento, y naturalmente ya se dieron cuenta que está mal escrito. Sin embargo, es bien claro. Están cruzadas las letras y más. Sin embargo, sí se dieron cuenta de lo que decía. No hubo problemas con leer esto que está acá. Ok. Lo voy a complicar un poquito y voy a ponerles un poco más grande y lo leen de nuevo, lo leen en voz alta, que es recomendable para el ejercicio, lo leen en voz alta y
compartimos algunas ideas. Aquí está, los dejo para que lo lean. Ya vieron, el estudio este afirma que con que esté bien la primera y la última letra y que se entiende el contexto global, ustedes van a poder leer, aunque si se dan cuenta todas o casi todas las palabras están mal escritas. Y fíjense qué es lo que sucede. Voy a la siguiente. De nuevo en voz alta y se den cuenta de que lo están leyendo casi que sin dificultad. Voy. Ok. Lo que dice en esta parte final, que el cerebro procesa la información de manera muy sencilla, no ve letra por letra. Si tomó el contexto desde el principio, donde dice el resto puede estar y ya lo percibió el cerebro, es sin dificultad lo que viene en adelante. Entonces, no es necesario que todo esté bien escrito para que se pueda entender. El cerebro entiende contextualmente lo que se está leyendo. Ahora lo voy a complicar. Voy a poner un párrafo un poquitito más grande. Lo comento al terminar. Vamos, les dejo unos 10-15 segundos para que puedan hacerlo. Ok, paramos allí. Fíjense pues, si ustedes logran leer las primeras palabras, su cerebro, como dicen los patojos, agarra viada. Si ustedes pueden sin problemas descifrando las que vienen. Aquí estaba más complicado. Estaba más complicado porque fíjense que sin ir tan lejos, miren cómo está escrito verano, con un 3 que no ¿eh? El 4 pues se parece a una A, la N está bien y luego la O que es un 0, pero le hizo sentido al cerebro, aunque no esté escrito como debe de ser. ¿Vieron qué interesante? Que también es un poco más larga y vamos a ponernos de acuerdo con el resultado. Muy bien, seguro que lo leyeron y que encontraron lo bonito del mensaje, muy cierto el escribir el mensaje en la arena, de lo que se va y lo que se queda, que es muy importante, que es parte del mensaje de esto, pero interesante para que ustedes vean cómo el cerebro es capaz de hacer cosas de este tipo. Muy bien, esto es la unidad esta que acabamos de concluir. Esperamos que haya sido de su agrado y de su aprendizaje y tendremos la oportunidad de vernos muy próximo. No, les vuelvo a recordar que es muy importante que lean el material que está en 12 principios en español y después vuelven a leer los principios para afianzar el conocimiento que teníamos, que era la parte medular de esta unidad. Nos vemos entonces muy pronto.